Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día, profe, ¿cómo andamos? Muy bien, muchas gracias. Buen día, profesor. ¿Cómo Buenos está? días. Todo bien, muchas gracias. Buen día, profesor. Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días. Espero que estén todos bien. Segundo módulo, tengo entendido del grupo 6, ¿verdad? Sí, profe. Está muy bien. Entonces vamos a tener esta experiencia en el módulo denominado Base Teórica del Currículo y sus componentes básicos, que vamos a hacer la presentación. Si me confirman ustedes, si me escuchan en forma clara. Perfecto, se oye, Sí, profe. profe, se escucha súper Escuchamos bien, bien. profe. Sí, profe, se escucha bien. Escuchamos, profe. Sí, muchísimas gracias por el retorno. Por lo que veo están muy despiertos ustedes. Y eso es importante un sábado. Entonces vamos a tratar de aprovechar también este módulo que tiene contenido, como todos, muy importante en función también de lo que ustedes pretenden lograr cuando miran su perfil, en cuanto a la posibilidad también de poder en principio concursar por una cátedra en la universidad y llevar a cabo la enseñanza, que tiene su proceso que también es importante, o sea, lo más importante acá es que ustedes ya tienen la formación base. Cada uno ya es profesional, tiene como mínimo una licenciatura para postular en un posgrado, que es un requisito. Por lo tanto, en cuanto a contenido, yo ya no les voy a poder enseñar, pero ninguno de los profesores, sino simplemente ya buscar esa habilitación para que ustedes puedan desempeñarse como docentes en la educación superior. Y que también tiene sus variantes que de una unidad académica, una universidad y otra, entonces siempre son diferentes. Pero lo importante es que el docente tiene que estar un poquito más adelantado también de lo que se va a solicitar. Y también tiene una gama de características el docente. El hecho de, por ejemplo, ser una persona de conducta tranquila, como también se requiere de un conocimiento profundo en la asignatura que vamos a enseñar. Que como se mira eso en forma integral, muchas veces uno puede saber demasiado, pero no sabe cómo comunicar. Porque la enseñanza y el aprendizaje se ejecuta a partir del hecho de que esto pueda ser comunicable. Y el hecho de que sea comunicable, lo que ustedes ya saben, entonces eso va a convertir en un acto didáctico de carácter efectivo. O sea que en otro término, lo que ustedes hacen es hacer llegar el conocimiento eh, también dentro de una secuencia como corresponde, porque tiene que haber un inicio, un desarrollo donde hacemos la profundización y un cierre. Siempre en una clase hay que tratar de cerrar para ver también si los estudiantes han aprendido o no. Ahora ustedes también van a ir buscando la manera de corroborar si sus estudiantes aprenden o no aprenden. Hoy día ya no se habla solamente de una prueba escrita, sino hay maneras de hacer ese sondeo, hay maneras de evaluar, y no solamente la evaluación escrita ni la oral, sino de diferentes maneras que ustedes mismos también van a ir diseñando. Bueno, la identidad, por ejemplo, es fundamental. En ese caso, ustedes verán ahí mi nombre y apellido completo, Roberto Machuca Ocampos, que tengo el privilegio de estar con un grupo.
Grupo 6 en este caso, base teórica del currículum y su componente básico, el módulo asignado en este proceso. Por esa razón también es importante que ustedes lo escriban así con su nombre completo, a fin de identificar cuando surgen ciertas situaciones que necesita atenderse. Entonces, si ustedes usan un nombre que no es de ustedes, no se va a encontrar en la lista. O si hacen en forma incompleta, por ejemplo, solamente ponen su nombre, entonces si hay otro que se llame de la misma manera, es muy difícil resolver las situaciones cuando se presentan. Entonces, es también una razón que ustedes tienen que atender. Nombre completo, así como ustedes se identifican académicamente. Muchos a veces usan apodo y ese apodo no está registrado, entonces no se va a poder aplicar. Eso ustedes creo que tienen la posibilidad también de actualizar. Como se dice con los botoncitos que tenemos en la pantalla, que tienen que explorar esta plataforma que tiene muchas virtudes, si es que también con paciencia, como en todos los casos. Todos los casos requieren de un proceso así que tenemos que atender. Bueno, entonces vamos a la presentación, la denominación, base teórica del currículo y sus componentes básicos. Le informo que la clase, nosotros estamos iniciando a las 8. Vamos a tratar de que ese horario sea permanente, son 4 sábados y justamente tenemos acá nuestra guía didáctica. El enlace, como les decía, ya es permanente. Ustedes pueden ingresar a partir de la aceptación en su correo, también ya en forma directa. O sea que cuando vinculan con su calendario, entonces le va a permitir entrar en forma directa. Del mismo modo también vamos a aceptar a la gente que solicita el acceso. No hay inconveniente en eso. Las clases son grabadas, van a ser subidas a veces en el día, otra vez un poco más adelante, a fin de que la persona que tenga alguna dificultad en participar en forma sincrónica lo pueda también apreciar en otro momento si así lo requiere. A ver, Eli Trini, ese es tu nombre, Eli. A ver, levanta la mano, Eli. Bueno, no sé si su micrófono o levantó sin querer. Bueno, entonces, base teórica del currículo y su componente básico, año 2025. Yo soy el profesor Roberto Machucao Campos y tenemos cuatro clases, o sea, 40 horas totaliza el tema de la sincrónica, más la lectura, la realización de los trabajos, del proceso que lleva más tiempo. La fundamentación principalmente consiste en que una especie de desambiguación del currículum, porque como todo campo de conocimiento, también esto tiene su evolución. En principio podría abarcar ciertos componentes. Hoy día esto es mucho más amplio. Hubo un momento que se usó como sinónimo de currículum, como un programa de estudio. El programa de estudio hoy día podemos decir que es un componente del currículum. Y también vamos a ver la ubicación del currículum dentro del sistema educativo paraguayo. Ustedes van a recordar lo que estoy diciendo ahora, que partimos de una filosofía de la educación donde podemos ver el perfil de persona que se pretende formar. De eso baja la política de la educación. Ya se piensa en las acciones, así como llevar a cabo esa filosofía. Y en tercer momento, el tercer orden entonces va a ser el currículum.
Y el currículum otra vez tiene sus niveles. Y vamos a ver más adelante que en el quinto nivel, por ejemplo, se ubica el docente. Ya dentro de un concepto, o dentro de un concepto que es la microplanificación. Porque el docente finalmente es el que se encarga de poner en marcha las intenciones que nosotros vamos a encontrarlo en la filosofía, en los objetivos de la educación paraguaya, en las políticas de la educación paraguaya, el currículum así a nivel macro todavía, que abarca demasiado. Entonces, la bajada, como solemos decir, es lo que le corresponde a la tarea del docente. Y esa es la gran consigna ahora que todo docente debe de pensar desde el principio. En cuanto a los objetivos, conocer los componentes básicos del currículum, así también como su nombre dice, establecer relaciones entre el currículum y educación, dónde está ubicado dentro de la educación, comprender el significado, el contenido y la aplicación del currículum educativo, analizar hechos y situaciones relacionadas con el currículum, examinar tendencias educativas y principios metodológicos. Por ejemplo, hoy día se habla de una evaluación significativa, por ejemplo. Nosotros veníamos hablando de la evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, sumativa, así. Todo eso importa dentro del... Ningún tipo de evaluación es más importante que el otro tipo. Entonces, sin desmeritar ningún conocimiento, podemos estudiar dentro de lo que es el currículum. Aplicar las instrucciones adquiridas en la tarea sugerida, que ustedes tendrán su tarea de proceso. Cada sábado, 3 tareas de proceso y más ya el examen final. Tarea 1, 2 y 3 tendrán su tarea de proceso. La unidad 4, ya su contenido es para el examen final. Tanto el llamado 1 como el llamado 2. Que también vamos a mirar las fechas. A ver, Grecia. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tengo una consulta. Esta es la primera clase que se está dando porque realmente es la primera vez que me están agregando a un grupo y estoy confundida porque no me avisaron nada todavía. Este es el segundo módulo ya, Grecia, de ¿Y, este grupo. y cómo es que, o sea, que a mí es la primera vez que me agregaron? O sea, no me avisaron nada ni al WhatsApp ni nada cuando empezaba la clase. No sé si eso tienen un grupo en WhatsApp o algo. Tengo entendido que sí, algún delegado tiene que haber en este grupo. Y ¿Será que alguien me puede pasar algún dato sobre eso, por favor? Porque no tengo conocimiento. Ahora me llegó nomás el link de vamos a decir, de este grupo y es la primera vez que me uno. está bien, Grecia. Eso tiene Sí, solución. sí, es un Conmigo al menos grupo. no tendría ningún problema. Y ahí ya habla. eh, a ver, Liz levantó la mano. Si podés agregar tu número y los compañeros van a añadirte seguramente. Buenos días, profe y compañero. Quería nada más decirle a la compañera que en su momento ya habíamos recibido la notificación por WhatsApp y nos agregaron a un grupo general donde estaba la representante de lo que es el posgrado y ahí nos iban pasando los links cada sábado para poder ingresar a la conferencia en este caso y ya también en el correo llegaba para poder acceder a la plataforma. Entiendo. Qué raro, porque te comento que no me llegó absolutamente nada. Yo todavía no estoy en no tengo grupo de WhatsApp, no me informaron nada. Evaluaciones que no hablamos, o sea, hablamos de la evaluación del currículum en general, del currículum como instrumento de aplicación. Y uno de los puntos también que se considera allí es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Pero es como un punto más nomás, ¿sí? O sea, esto es súper importante tener presente y hago la aclaración, hago la precisión, no la aclaración, sino la precisión en el punto. Ahora, esto es un modelo de evaluación curricular. Hago énfasis en la expresión curricular. ¿Por qué hago énfasis en esa expresión? Porque hablamos de toda la implementación del documento como tal, o sea, No se entiende bien lo que dice él. de
modalidades, o sea, como ya habíamos visto, ojalá que algunos de ustedes se hayan tomado. Sergio, cuando aparece el nombre de Sergio, no se entiende lo que dice. Ahí aparece ya el número de celular, Grecia. Puede anotar y escribirle al delegado. Inclusive de Muchas gracias. Sí. primera página y no es en vano, ¿verdad? Que nos aparezca en la primera página de todos los diseños curriculares, o sea, de todos los programas, sea del... Parece que es otra cosa. Bueno, entonces nuestra unidad programática se organiza de esta manera. Unidad 1, que vamos a hablar hoy, aproximación al currículo y su base teórica. Dentro de eso está la educación, pilares de la educación, niveles educativos del Paraguay y las reflexiones que vamos a hacer ya en el punto 1. En la unidad 2 vamos a hablar del currículum específicamente. El currículo o currículum, lo mismo. O sea que cuando decimos currículum, decimos en español y currículum en latín. Por ejemplo, la currícula es el plural del currículum. Por eso se dice, ustedes van a escuchar la currícula, dice entonces este está hablando de un conjunto de elementos contemplados dentro del currículum. Y ustedes pueden elegir cómo quieran pronunciar currículo o currículum, que es lo mismo. Diseños y modelos curriculares. O sea que el diseño es lo que se presenta, hoy día se llama proyecto ANEAES, CONES, mejor dicho, donde se presenta el proyecto y eso tiene que ser aprobado para su puesta en marcha. Y la unidad 4 vamos a hablar del rol del docente en la educación superior. Cuando decimos rol del docente, ya integra el tema del conocimiento del perfil, ya integra que es una persona que tiene que planificar y debe poseer un conocimiento profundo y capaz de también leer ser capaz de interpretar el paradigma vigente. Si bien eso puede estar escrito, pero muchas veces también como el docente tiene que adelantarse un paso más respecto a sus estudiantes, porque el que se va a encargar de orientar a un grupo, a una generación y más de una generación. Este es mi semblanza de la historia académica. Yo hice la carrera de Educación, Letras y Filosofía en la Facultad de Filosofía, todo, didáctica universitaria, maestría en Educación. Actualmente estoy haciendo el trabajo ya de tesis, de doctorado, el protocolo en proceso de aprobación y enseño algunas asignaturas también en la misma facultad. La metodología, como ustedes también ya manejan, vamos a usar netamente la plataforma Moodle. Los trabajos son individuales, o sea que todas las entregas van a ser individuales. El tema de la reflexión y el pensamiento crítico forma parte de lo que vayamos también compartiendo. Y el cronograma en sí, hoy comenzamos 17 de mayo. Esto iría hasta el 23 de mayo en cuanto a la posibilidad de entregar la tarea 1. ¿Por qué? Porque esto requiere de una revisión, de una lectura a partir de lo que nosotros compartimos. Entonces ahí ustedes podrán completar. El cuestionario ya estará habilitado, le voy a mostrar también, desde el día de mañana hasta el día viernes. O sea que ustedes elegirán un mejor momento para poder completar. Del cuestionario 1 al 3 son de 20 puntos y tendrán 1 hora de tiempo para poder completar sobre los contenidos que nosotros desarrollamos en cada unidad. Por eso acá también dice actividad 1, cuestionario de cierre de unidad, disponible en la plataforma. Sobre estos aspectos. La fecha 2 va a comenzar el 24, el siguiente sábado, e iría hasta el 30, viernes 30. Netamente sobre el currículum, que también va a tener su propio cuestionario.
comenzamos la fecha 3, 31 de mayo, que iría hasta el 6 de junio. Diseño y modelos curriculares. Y la fecha última, que ya no tiene un cuestionario propio como proceso, sino este contenido ya es para la evaluación final, primer llamado y segundo llamado. El primer llamado el 7 de junio, el mismo día de nuestra clase ya, y el 21 va a ser la posibilidad de rendir el segundo llamado. Esta fecha 7, yo ya le voy a habilitar a partir de la siguiente clase, del 31, o sea que el 31, la tercera clase mejor dicho, ya va a estar habilitado este contenido, a fin de que ustedes tengan la posibilidad de leer y estar ya preparados para la prueba del 7, o sea, la prueba final. O sea que ahí un poco va a ser superpuesto la unidad 3 que hay que completar, el cuestionario de proceso, y hay que leer en la semana también para el examen final del 7. Si ustedes no quieren el 7, entonces pueden hacer el 21, que tendrá el mismo contenido. No hay ningún problema de eso. ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, aparte de la tarea, entonces vamos a tener el cuestionario. Sí, o sea, el cuestionario de la tarea. De cada unidad tiene un cuestionario de 20 Ah, puntos. ya. Sí, Entiendo. Entonces lo que vamos a hacer es la lectura de los materiales y posterior a eso entrar al ejercitario que es el cuestionario, que hay una hora, dijo, para poder completar. Y sí, ese es de una sola apertura, una sola vez se puede abrir, de una repente se sola, va al internet y todo eso. una sola vez. En caso que ustedes tengan inconveniente, también le voy a hablar de eso. A ver, tengo mano levantada. Grecia. Tengo Abnese, ¿puede ser? Sí, buenos días, Sí, profesor. buenos días. ¿Cómo sería el examen final? ¿Sería así también con horario escrito? ¿Sería o cómo sería? Sí, el mismo sistema, o sea, el mismo instrumento, un cuestionario. La única diferencia va a ser que ese cuestionario se va a basar en los contenidos de la unidad 4. Nada más que eso. Ok, gracias. Está bien. Romina, Sí, buenos días, profesor. No, realmente no estoy entendiendo lo de tener una hora para completar los cuestionarios. ¿Es una hora que el sistema ahí va a caer o cómo es? O, porque a veces la plataforma misma tiene problemas. Y si es una hora por cada cuestionario, no estoy entendiendo eso, profesor. sí, una vez que ustedes ingresan al cuestionario, tendrán tiempo de una hora. No es que la plataforma va a estar disponible ni el examen va a estar disponible solamente una hora, sino el examen, por ejemplo, el examen final va a estar disponible 2 días, el 7 y el 8. Y estos cuestionarios de proceso tendrán vigencia a partir de domingo a viernes. O sea que el tema es que cuando ustedes ingresan dentro del cuestionario, que les voy a mostrar también cómo es, ahí ustedes tendrán tiempo de una hora para completar. Un intento. A ver, no es entonces porque en el módulo anterior lo que hacíamos era según nuestro ritmo, según el tiempo que cada uno tiene disponible, completa la tarea, ¿verdad? Que Sí, a veces, que según la extensión lleva más de una hora, ¿verdad? claro, porque eso es Entonces, seguramente un anexo que ustedes suben en Word. sí, es un Sí, anexo. sí. Entonces, esto no es un anexo. No es un anexo, se completa en línea. Se abre el cuestionario, así como un formulario Google, y ahí se completa y se envía. Todo dentro de la plataforma. Ok, Sí. a ver, y si nosotros no completamos en una hora por A o B motivo, porque pasan muchas cosas, no solamente porque no completamos, sino porque se cae la señal, la plataforma, lo que sea, después ya no podemos entrar a ese cuestionario. De eso voy a hablar también de los posibles inconvenientes que pueda surgir. Le voy a mostrar cómo vamos a proceder. Ya, dale, Sí. profesor, si puede explicarnos bien eso, porque realmente después no tenemos mucho a quién recurrir para preguntar cuando tenemos esos problemas. Sí, en mi caso al menos el trato va a ser directo.
sin intermediarios. Yo le voy a mostrar enseguida cómo van a proceder. Ok, Eh, gracias, profesor. sí. Lady, Sí, profesor, mi consulta nomás es el examen, o sea, la prueba final va a ser el 23 de mayo, ¿verdad? Toda esta unidad 1. no, este va a ir desde... También le voy a mostrar la tarea. 18 al 23 va a ir. Solo que acá Sí, marca la apertura de la clase, no el cuestionario en sí. Pero el cuestionario que ya está habilitado, o sea, va a estar porque habilitado desde mañana. dice pues actividad 1, cuestionario de cierre de unidad disponible en la plataforma. Sí, O sea, o sea, sería hasta el 23 de mayo la unidad 1. así mismo. Y ahí se hace el examen, No, y ahí ustedes completan el el cuestionario, proceso de la unidad uno. y pasamos al otro. Sí, después ya Y habilitamos la segunda después, semana. al término, se hace un examen de las 4 unidades. No, no, solamente la unidad 4 va a entrar en el examen final. Ok, Porque ok. nosotros aplicamos la evaluación del proceso. O sea que vamos evaluando ya unidad 1, unidad 2, 3, así por separado. Y solamente ya queda la unidad 4 para el examen final. Entiendo. Muchas gracias, profesor. Sin problema. Grecia, no sé si levantó la mano o se olvidó de bajar. Bueno, y también acá tenemos la bibliografía, en caso que alguien quiera profundizar su lectura, también eso es posible. La evaluación, usted solamente a modo de recordar, el valor del proceso, 40% en la ponderada y 60% en el resultado. Ejemplo, si una persona saca 4 en su proceso, eso se multiplica por el 40%. Sería 1,6. 4 por 40% es 1,6. Ese 1,6 ya queda ahí esperando el resultado del examen final. Si el examen final ustedes sacan 5, eso se multiplica por 60% la calificación. Y 5 por 60% es 3. Entonces se suma la ponderada del proceso que recuerden ustedes que es 1,6 más 3 del final, entonces es 4,6. Y 4,6 ya corresponde a calificación 5. O sea que a partir de 0,5, o sea, desde 2,5 ya se redondea a la calificación superior. El 1,5, como ustedes también saben, en evaluación en ningún lado eso es un 2, es un 1. Entonces, cuando uno no logra la aprobación, se prepara para el segundo llamado. También lo que es importante es que ustedes sepan que no es que yo me lo voy a esperar a rendir el segundo llamado sin haber entregado ningún trabajo de proceso. Porque del mismo modo se va a sumar el proceso con el producto cuando se trata de segundo llamado. Porque según antecedentes que yo tengo, al menos hay personas que entienden que eh, yo puedo renunciar a todo el proceso más mi examen final llamado 1 y rendir solamente llamado 2. En nuestro caso, o sea que se puede también aplicar, llevaría 1 en su proceso, que es un 0,4, pero como la actividad se plantea por proceso, entonces una persona que no cumple con el proceso, por lo menos con un mínimo tiene que pasar 60, 60% es 36. Usted tiene que hacer en su proceso por lo menos 36 puntos para poder aprobar. Y en su producto también como mínimo un 60% que sería 12 de 20. Eso siendo un poco pesimista y decirlo la base, ¿verdad? Pero siempre también uno pretende, de acuerdo a su interés, alcanzar puntaje alto. Otro tema que también ustedes pueden aplicar desde acá es la parte ética. Como las tareas son individuales, entonces hagan en forma individual. No, porque este tema de la virtualidad permite uno trabajar en grupo, pero yo no planteo ningún trabajo en grupo, porque las reflexiones son particulares. Entonces cada uno también va a decidir. Yo no le voy a enseñar a ustedes a ser ético, cada uno elige ser ético.
Pero la conciencia le va a recordar, eso es lo que es importante considerar. Y como somos docentes, entonces, o vamos a ser docentes, es importante que nosotros empecemos por casa las buenas costumbres. Porque vamos a encontrarnos con los mismos problemas también cuando enseñemos. Este tema de la inteligencia artificial, que es una cuestión ya insostenible, que avanza a pasos agigantados. Y la inteligencia artificial sin ética no es recomendable. Entonces, ustedes tomarán las decisiones si aplican o no aplican y también ustedes van a hacer su evaluación, su autoevaluación en un proceso, por ejemplo, que no tengo que entender lo que no es una buena práctica, que en el mismo grupo de WhatsApp se estén pasando las respuestas, porque particularmente en esta asignatura es una cuestión muy sencilla. Es simplemente el hecho de controlar lo que ustedes van a compartir conmigo directamente, como también la lectura que yo les voy a sugerir. Entonces no es cuestión de paciencia también. ¿Se entiende? Ese es un pedido también que ya por el bienestar de las generaciones que van a ir participando en la clase nuestra. Porque hay muchas cosas que no se le puede enseñar al docente. No se le puede enseñar a ser ético, no se le puede enseñar a ser responsable, porque cada uno ya eso asume como tal. Son situaciones inherentes a la tarea docente. No, por ejemplo, yo no le voy a poder explicar a nadie que sea leal conmigo. La persona elige ser, y eso, por ejemplo, el tema de lo que también hoy vamos a tratar, lo que tiene que ver con los pilares de la educación. Bueno, les muestro entonces. Acaba ahí la grabación de la clase 1, todavía está oculto para ustedes. Este es nuestro desarrollo. Unidad 1 tenemos acá algunos documentos, en realidad son breves. Y la tarea de la unidad 1. Esto ustedes pueden darle a abrir. Yo no puedo abrir ahora mismo porque me voy a delatar. Pero fíjense, se va a habilitar mañana. Esto voy a adecuar. Sería 18 horas desde mañana. ¿Por qué 18 horas? Porque para que ustedes también tengan tiempo de leer lo que se sugiere. Tanto hoy, mañana. Pero no precisamente tienen que rendir mañana cuando se habilita, sino ustedes pueden esperar el día que estén en mejores condiciones. Y va a estar habilitado hasta el 23 de mayo. 23:59. Intento permitido 1, límite de tiempo 1 hora. Que ya les explico. A ustedes les va a aparecer, acá me aparece a mí vista previa, pero acá ustedes van a aparecer que para que ingresen ya al cuestionario. Ingresan y ya directamente así va a correr la página para que ustedes puedan completar la respuesta que considera correcta. Puede ser falso verdadero o opción múltiple. Así de sencillo. Entonces vamos a nuestra clase. Antes le voy a mostrar cuando hay inconvenientes. Entonces lo que ustedes van a hacer es escribir acá en la mensajería. Notan ustedes que está al lado la imagen de foto, donde está el número 2. Ahí yo tengo 2 mensajes que me escribieron los estudiantes, entonces que voy a revisar en el día. Entonces ahí ustedes no hacen que pongan su nombre porque el nombre ya va a aparecer en forma automática cuando escriben. Solamente ponen el mensaje de manera clara, ¿verdad? Ustedes pueden decir, buenos días, profesor, yo soy fulana de tal, estudiante del grupo 6 de didáctica superior universitaria, y ahí plantean el inconveniente. Entonces yo voy a entender, por ejemplo, porque hay veces que se ponen ¿me puede habilitar la unidad 1, el cuestionario? Y yo no sé de qué grupo es, ni no se identificó.
Entonces ustedes tienen que leer, por ejemplo, si van a entender su propio mensaje o si el profesor entendería el mensaje que ustedes escriben, entonces ahí eh, aprietan para enviar. Es muy importante la claridad también en los planteamientos. Y estén atentos cuando solicitan algo. No es que solicitan y después ya nunca ingresan. Por lo menos una vez, 2 veces al día tienen que ingresar a ver si el profesor le respondió. ¿Se entiende? O sea que yo les pido a ustedes que no se desesperen cuando me dejan el mensaje. Hasta ustedes podían escribir en el correo, podían escribir en WhatsApp, pero eso no es un respaldo para ustedes. Por ejemplo, yo les puedo dar mi número de WhatsApp, pero ustedes me escriben, pero los mensajes de WhatsApp se pierden. Vamos a suponer que llega un punto que ustedes no tienen calificación y ustedes me escribieron, me van a decir, me escribieron en el WhatsApp, pero los mensajes a veces son temporales, desaparecen y no tienen un respaldo. Sin embargo, si ustedes escriben acá, ya queda en forma permanente. Solamente los técnicos de e-learning pueden borrar. Se entiende todito esa dinámica, ¿verdad? Mauricio levantó la mano también. A ver, Mauricio. Sí, profesor, quería solicitar, de cómo usted dijo que está habilitada a partir del domingo recién la unidad 1, quería solicitar si se podía habilitar hoy para lo que tenemos más tiempo sábado para trabajar que domingo. Sí, eso pensando nomás que ustedes necesitan tiempo para leer también Se puede. Yo hago ese solamente por ustedes, pero también puedo poner sábado, 17, 18 horas ya. Y la persona que sigue ya después de esta clase con la lectura ya va a poder rendir sin problema esta noche, por ejemplo. Sería mi preferencia, muchísimas gracias. No hay problema, vamos a adelantar. Bueno, entonces sí, ahora vamos al contenido. Y le pongo algunas preguntas que me gustaría que miren. Y no hace falta que me respondan de 1 al 7, sino una pregunta que a ustedes no les gustaría responder. Yo les comparto con la lectura y ustedes eligen por lo menos 5 personas que participen. ¿A qué llamamos educación? ¿En qué radica la importancia de la educación? ¿Qué tipo de educación conoces? ¿Cuáles son los pilares de la educación establecidos por la UNESCO? ¿Cuáles son los niveles educativos en el Paraguay? ¿Cuál es tu idea de currículum o currículum? Una idea, no hace falta que acierten. ¿Cuáles son los conceptos relacionados al currículum? Miren bien y pueden opinar. ¿Ya captaron? Creo que Grecia ya levantó la mano. Adelante, Grecia. Transmisión de conocimiento. Gracias, Helen. Liz, adelante. Sí, más bien mi respuesta es para el número 4, que sería a la interrogante. ¿Cuáles son los pilares de la educación establecidos por la UNESCO? Son 4 y es aprender a hacer, de seres, ¿verdad? Sería aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a aprender. Es lo que yo conozco, profe. Está muy bien. Súper bien. Se ha agregado algunos puntos, tanto en su origen también como en Paraguay en la reforma educativa, que también vamos a recordar. Por ejemplo, en Paraguay se sumó a lo que dijiste, aprender a emprender, ya dentro de la educación media. Que la reforma, al menos en su completo, ya había un proyecto que se llama 2024, que es un plan nacional. Que el año pasado seguramente si vamos a hacer en forma adecuada, entonces tendría que ser evaluado. Porque los proyectos tienen que ser evaluados para ver también si
los puntos en los que tenemos que mejorar. Hoy día se habla mucho del plan de mejora, entonces también están las condiciones dadas para que se pueda establecer un nuevo proyecto a fin de fortalecer aquello que no hemos podido cumplir. ¿Otra persona que quiera participar? Adelante, no, acá no hay problema, ustedes, la opinión que ustedes digan. El tema de los niveles pues lo quién maneja. ¿Cómo se organiza o sea, cómo se estructura el sistema educativo paraguayo? Ese sería, profesor, educación inicial, educación escolar básica, la educación media y la educación superior. Muy bien. Así mismo. Y tenemos 3 niveles, a partir de lo que Luis dice. Y dentro de esos 3 niveles entonces se organiza así como él dice. Educación inicial, educación escolar básica, que está en el mismo grupo, vamos a decirle así. Pero cuando hablamos de nivel, sí hablamos de educación inicial, educación escolar básica, primero y segundo ciclo pues están en el primer nivel. En el segundo nivel está el tercer ciclo de la educación escolar básica y la educación media. Y la educación superior está en el tercer nivel. Por eso que algunos dicen nivel terciario, que no está mal, pero la manera más adecuada de denominar o llamar es la educación superior. También la educación superior se vuelve a dividir. ¿Alguien sabe en qué se divide la educación superior? Sí, ese sería un continuum, Helen. O sea que lo que ustedes están haciendo ahora mismo es un posgrado. Se entiende entonces que el requisito es ser de grado. Acá no puede haber alguien que hizo pregrado y se inscribe en didáctica superior universitaria. Profe, podría ser universidad, institutos superiores, formación profesional. Sí, esas son las opciones, las ofertas que hay. A ver, ¿alguien levantó la mano? Estamos cerca, muy cerca. A ver, Profe, también iba a decir lo mismo que el compañero, que podría ser la tecnicatura o está bien, está bien. Ese punto, ¿hacia dónde va la tecnicatura? ¿La tecnicatura es universitaria o no universitaria? universitaria. No. Yo diría que es más, no, profe. Entonces, Eh, ahí ya tenemos la respuesta. La educación superior se divide entonces en... ¿Sí? Está bien, Helen. Ya dijiste no universitaria. ¿Y la otra? Ya dijeron todo. universitaria y no Univers universitaria. Exactamente, sí. Universitaria y no universitaria. Por ejemplo, lo que ustedes han hecho y siguen haciendo es la universitaria. Entonces, la educación superior se divide en universitaria y no universitaria. Dentro de la universitaria, donde nos vamos a encontrar también lo que ustedes ya dijeron, la carrera de grado y posgrado. Dentro de posgrado luego tenemos especializaciones, tenemos la maestría, tenemos doctorado. Y dentro de la que no es universitaria luego tenemos los IFD, las tecnicaturas y también otro tipo de cursos que sí, seguramente ya han surgido y quizás no esté todavía dentro de la nomenclatura que nosotros manejamos. Que también es importante eso manejar, ¿verdad? Nuestra ubicación, dónde estamos nosotros. Y todo esto que estamos diciendo son los componentes del currículum.
de qué manera se estructura un sistema educativo. En nuestro caso, sistema educativo paraguayo. Y el hecho de que ustedes sean posgrado, por ejemplo, significa que ustedes hicieron una carrera de grado, que es la formación base que tienen. Y sobre esa formación base ustedes estudian didáctica para poder estar habilitados para enseñar. Porque acá ya no se enseña ninguna asignatura que ustedes necesitan saber, sino ya se les enseña asignatura que les permita a tener un conocimiento, si bien general todavía, de la educación superior. Y en la medida que también uno se interesa, entonces va a poder profundizar. ¿Algo más que quieran decir de esto? Bueno, entonces acá tenemos los pilares que también ya nos anticipó, creo que Liz. Este menciona también los cuatro aprendizajes o pilares de la educación. Y el libro de donde se extrajo esto se llama La educación encierra un tesoro, publicado por la UNESCO. Su coordinador, autor principal es de nombre Jacques Delors, que es el artífice de esto, ¿verdad? Fíjense que en el primer punto tenemos aprender a conocer. Significa adquirir los instrumentos de la comprensión, porque el ser humano muchas veces se dice que conoce, que el primer eslabón, pero quizá no comprenda, quizá no interprete, y si no interpreta no va a poder explicar. Esto tiene lo que implica un medio para aprender a comprender el mundo que lo rodea. Y fin, placer de comprender, conocer y descubrir. Dentro de esto, del aprender a conocer, tenemos aprender a aprender, ejercitación a la atención, ejercitación de la memoria, ejercitación del pensamiento. Primer punto. Segundo pilar, aprender a hacer. Significa poder para influir sobre el propio entorno, que implica capacitación al individuo para hacer frente a un gran número de interacciones y a trabajar en equipo. Y también desarrollo de la calificación profesional para el mundo del trabajo que al menos ustedes están haciendo en este momento. Aprender a vivir juntos o aprender a convivir es algo que siempre cuesta mucho por las diferencias que uno tiene respecto al otro. Entonces hay que entender también esto cuando tiene un sentido cooperativo, colaborativo, darnos cuenta que el otro es importante en cuanto a lo que pueda también aportar, y mirar también desde un concepto pluralista y no de masa al grupo de personas. O sea que en un pluralismo todos tenemos nombre y apellido, que a diferencia de la masa no identifica nombre y apellido. Y aprender a ser, lo que yo le decía, el tema de la ética, la lealtad, todos son ya situaciones que uno, de acuerdo a su entendimiento y su percepción, también va a poder lograr. Porque no hace falta que nosotros hagamos campaña a los estudiantes que digan por nosotros que somos buen profesor. El buen profesor no es aquel que se limita en enseñar bien nada más, sino hay una serie de elementos que tenemos que considerar. Por ejemplo, el sentido del compromiso, la responsabilidad, la manera que nosotros presentamos nuestra clase, desarrollamos nuestra clase. Porque el hecho de planificar una clase significa que nosotros le respetamos a nuestro grupo. Porque si yo me respeto y le respeto a mi grupo, entonces voy a preparar una clase decente. ¿Por qué? Porque yo me intereso en el aprendizaje de los estudiantes que están conmigo. Entonces, esas cuestiones no tanto se puede enseñar, sino es una cuestión de criterio y hasta se puede decir sentido común, porque el ser humano tiene la tendencia hacia el bien. Muchas veces, por algunas circunstancias, no
no realiza su tarea como corresponde. Habrá motivo también, hay que escuchar eso. Entonces, de esta manera se proyecta un proceso de clase. Entonces, el aprender a ser significa proceso fundamental que recoge las tres anteriores, por eso se ubica en ese orden. Implica desarrollo de la propia personalidad, capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal. Quiere decir que si yo no aprendí a conocer, no aprendí a hacer y no aprendí a vivir juntos, no puedo aprender a ser. Por eso se presenta en ese orden. ¿Alguna opinión? Muy bien. Entonces el criterio que yo tengo, que se entiende, vayamos al segundo documento, que es una serie de definiciones de educación, que bien ya puede esto ser parte también de nuestro cuestionario 1. Y le doy alguna pista. Ustedes pueden encontrar que la educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un grupo de una generación a otra según Aristóteles, por ejemplo. Entonces ustedes al revisar el documento van a encontrar que eso no dijo Aristóteles, dijo Acevedo. O sea que ese tipo de planteamiento nada más lo que yo por eso les hablaba que nos hace falta recurrir a un compañero para responder. Porque es cuestión de revisar los documentos. Estos se pueden descargar o directamente pueden usar en pantalla compartida y van buscando. La ventaja de haber leído los documentos también significa que con mayor facilidad yo voy a identificar dónde está esa respuesta. Que también hay que atender algunos cambios de términos. Por ejemplo, acá yo le puedo poner: la educación consiste en dirigir la razón en vez del sentimiento. Entonces eso cambia totalmente lo que dijo Aristóteles. Porque él dice: la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Recuerden ustedes que el orden ético, aprender a ser, se ubica en el último eslabón. Hace un ratito estábamos mirando. Entonces, todos si nosotros hacemos el proceso según Aristóteles, vamos a alcanzar el orden ético. O sea que sería la práctica de la buena costumbre. La práctica de la buena costumbre en sentido general. Entonces vamos a convertirnos en una persona íntegra. ¿Y quién es una persona íntegra? Aquel que hace siempre de manera adecuada o correcta sus actividades. Que las actividades parte de una decisión. Esa decisión antes es pensada. Y si se piensa así como corresponde, entonces la decisión va a ser acertada. No significa eso que no vamos a cometer error. Podemos cometer error. Pero el error también tiene que ser como una señal de que yo tengo que pensar en forma un poco más profunda antes de tomar una decisión. Bell nos dice: educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable. El mundo nos presenta, o sea, el mundo está lleno de metáforas. Y cuando nosotros somos capaces de descifrar esa metáfora, entonces ahí podemos enseñar. La enseñanza se capitaliza justamente cuando el conocimiento sale de un momento oscuro, vamos a decirle, y nosotros clarificamos a través de nuestra explicación. ¿Y quién mejor que el profesional de una disciplina o de una asignatura lo haga? Porque siempre le va a dar el toque, así también los agregados. Porque si uno enseña y no es profesional, entonces no va a ser muy limitado.
y no va a poder ni siquiera responder a las preguntas en caso que surja en un grupo de estudiantes también atentos y que se interesa por su formación y también por la formación de los compañeros. Cohen nos dice que la educación es un influjo consciente y continuo sobre la juventud dúctil con el propósito de formarla. Esto nomás se escribió, tiene que ser separado, de formarla. Porque el que influye es el que es adulto. La juventud necesita cierta organización, puede ser que sepa mucho, pero siempre el docente el que va a poner la precisa para orientarlo y ordenar su pensamiento. Conte nos dice que la educación es la manera de aprender a vivir para otros por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad sobre la personalidad. Él, como es el creador también de la sociología, habla en esos términos. O sea que la vida social, el aprender a convivir, por ejemplo, para él es fundamental. Y quizás también condiciona, mejor dicho, nuestra manera de ser, o sea, nuestra personalidad. Y así, en este documento usted tiene muchísimas definiciones. Fíjense que no hace falta que ustedes aprendan de memoria, simplemente van a identificar quién dijo para poder responder también al cuestionario. Por ejemplo, Herbert nos dice que la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Totalmente metafórica. Porque es como que uno va a entender que es un edificio. Y en fin, es también un edificio, el conocimiento. Y si el conocimiento tiene una buena base, entonces es capaz también de resistir cualquier tipo de refutaciones que vienen más adelante. Por eso es importante la educación. La educación en Paraguay o en Latinoamérica se tiene que volver autónoma. O sea que no debe responder a los intereses de los políticos. O sea, el currículum tiene que ser independiente. Que difícilmente, porque así también como hay países que nos enseñan sus valores y hasta como una especie de que son superiores a través de su película. Los libros de texto también en los colegios, la escuela y los colegios y las universidades son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí es como que nosotros le bautizamos con educación, pero le damos un contenido que solamente le favorece a cierto grupo de personas. Por ejemplo, los libros de la dictadura, todos van a orientar hacia las buenas acciones supuestamente de los gobernantes. Lo mismo pasa en ese momento, porque muchos no están de acuerdo con la gobernanza, sin embargo, nosotros vamos a encontrar en los periódicos, en los libros, que ellos están haciendo buenas acciones. Que tampoco tiene que significarnos el hecho de no reconocer lo que se hace bien, sino esa autonomía en cuanto a pensamiento es lo que tiene que lograr, y especialmente en las universidades. O sea, mi manera de pensar no tiene que estar condicionada por ningún otro factor. Entonces, esa emancipación con lo que muchos sueñan, no es que solamente tiene que estar en desacuerdo, sino tiene que plantear también una posibilidad como para reemplazar con aquello que no está de acuerdo. Porque si solamente yo muestro la cara del disenso, no, tampoco eso es suficiente. Tengo que mostrar las alternativas de solución. Y la educación se orienta hacia ahí. La educación tiene que ser libre. La educación no puede estar subyugada a un régimen político que solamente le beneficia a un grupo de personas. Porque en realidad no es una cuestión personal, sino es una causa común. Y si le va bien al Paraguay, por ejemplo, en educación, muchos problemas también se va a poder superar. ¿Alguna opinión? Bueno, si quieren agregar algo más, y también ustedes serán capaces de revisar con cuál de las definiciones se quedan.
siempre es importante asumir una postura. Y también el hecho de que usted encuentre una definición no significa que tenemos que estar de acuerdo. En el disenso se crean más elementos que como una continuación del debate. Porque la educación en sí está en proceso. No hay un modelo que pueda responderlo totalmente a las necesidades que se tienen. Por eso que el proyecto a largo plazo es importante dentro de educación. Pero el proyecto a largo plazo que tenga un acompañamiento y se puede evaluarlo a los 3 años, a los 5 años, a los 50 años. O sea que hay que tener paciencia en el ámbito educativo. Porque solamente a la larga se van a tener los resultados. Lo que nosotros estamos haciendo ahora ya no vamos a poder vivir. Pero se prepara para un futuro, tampoco tenemos la precisión, por eso que la cuestión es compleja y también presenta mucha incertidumbre. Puede ser dentro de 30 años, 50 años, que tengamos una sociedad ya fuera de corrupción, por ejemplo, que sería un criterio de un pueblo educado. Porque acá el tema no es todavía que nosotros entendemos que la educación va de la mano con los valores o con la ética. ¿Por qué? Porque también en las instituciones educativas igual hay corrupción. Y entonces es como una cuestión contradictoria. Lo que nosotros estamos enseñando, entonces parece que no practicamos. O sea, primero practicar y la práctica va a ser la vidriera más potable para que también el otro pueda mirar lo que estamos haciendo y eso se replica y se replica como buena costumbre. Porque muchos piensan que como la mayoría es corrupto, entonces también cuando tiene la posibilidad es corrupto. Porque muchos piensan que es la única manera de crecer, pero la gente piensa solamente en un crecimiento material y quizás nosotros no estamos pensando en el crecimiento más importante, que es el crecimiento interior. Aunque eso no sea reconocido por nadie o por casi nadie, la persona sabe cuando tiene ese tipo de evolución o tiene ese tipo de crecimiento. Pero en fin, es una decisión también que cada uno pueda tomar. Tenemos la ley 1264. Sí, esto no es una clase de legislación educativa, pero es importante ver algunas consideraciones. Esta es la primera ley en cuanto a educación y se logra en el año 98. Tiene casi 30 años ya la ley 1264 General de Educación. Y en su artículo 1 nos dice que todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y permanente que, como sistema y proceso, se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad. O sea que es una ampliación también de los artículos que aparece ya en la Constitución Nacional. Y va relatando, pero lo que yo le quiero mostrar, y que también tienen que atender algunas afirmaciones que va a aparecer en el cuestionario. Por ejemplo, yo puedo poner: el Estado impulsará la descentralización de los servicios educativos públicos de gestión oficial. Esto yo puedo sacar la expresión des y dejarle solamente centralización. Entonces, revisen bien antes de completar y van a tener éxito. Porque en realidad es una descentralización. Habla del principio de la ley. Regulará la educación pública y privada, dicen, que también es importante, porque muchos privados creen que está exento de esto. Lo que respecta ya a lo que nosotros nos formamos, las universidades serán autónomas. La misma y los institutos superiores establecerán sus propios estatutos y formas de gobierno. Por eso justamente la autonomía. Y elaborarán sus planes y programas de acuerdo con la política educativa y para contribuir con los planes de desarrollo nacional. En eso sí tenemos que ir en forma conjunta. Y lo que tiene que ver con el currículum también, será obligatoria la coordinación de los planes y programas de estudio
de las universidades e institutos superiores, en el marco de un único sistema educativo nacional de carácter público. Están los fines. Fíjense, ahí hasta acá tenemos, hasta la letra K, tenemos fines y también tenemos principios. Este también hay que ver. Yo puedo poner en el cuestionario uno de los fines de la educación expresada en la ley 1264/98 es el respeto a todas las culturas. ¿Eso que dije recién es falso o verdadero? Es falso si no está ahí. Falso, profesor. Es falso. Porque ustedes no van a justificar, pero el hecho de que ustedes se den cuenta que es falso ya es suficiente. Pero si vamos a justificar, lo que yo dije como fines en realidad es un principio. Y no está en el artículo 9, está en el artículo 10 de la Ley General de Educación. Muy bien, pasamos a la prueba, sin problema. Por ejemplo, la promoción de la excelencia es un principio, no es un fin. Y ese tipo de situaciones que ustedes van a encontrar dentro de su cuestionario. Acá lo define la educación, que también tenemos el documento anterior que define la educación. Se entiende por educación el proceso permanente de comunicación, creativa de la cultura de la comunidad, integrada en la cultura nacional y universal, para la realización del hombre en la totalidad de sus dimensiones. Gran desafío por el hecho de que nosotros cumplamos con esa totalidad de las dimensiones, porque hay muchísimas dimensiones del ser humano, por ejemplo la dimensión social, económica, cultural, ética, y eso tiene que estar todo equilibrado para que se considere a una persona educada. Entonces cuando uno dice es muy educado, está afirmando todo esto que nosotros encontramos dentro de la definición. Y acá tenemos el sistema educativo nacional, en el B. Estos son dispuestos en esta ley, que nos dice que el sistema educativo nacional se llama al conjunto de niveles y modalidades educativos interrelacionados desarrollados por la comunidad educativa y regulados por el Estado. Y también tenemos ya la definición de currículum, que es un inicio, ¿verdad? Porque en la unidad 2 nos vamos a hablar de currículum. Se entiende por currículo el conjunto de los objetivos, contenidos, método pedagógico y criterio de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo nacional que regulan la práctica docente. Entonces, para que ya tengamos una idea de lo que es el currículo o currículum, integra todos estos elementos. Es abarcante. Y más elementos que, por ejemplo, define la educación formal, que es lo que nosotros seguimos así en un proceso académico para llegar también donde estamos, la no formal y la educación refleja. Por ejemplo, la educación refleja, la menos conocida, es aquella que procede de personas, entidades, medios de comunicación social, medios impresos, tradiciones, costumbres, ambientes sociales, comportamientos sociales y otros no estructurados que producen aprendizaje y conocimiento libre y espontáneamente adquirido. O sea que eso tiene que ver con la educación refleja, que no es planificado. Este tema habló de la educación formal y no formal. La educación formal puede ser también muy importante, pero no es lo que propone el Ministerio de Educación y Ciencias, por ejemplo. Solamente por esa razón. Y puede ser que no... O sea que el tema no pasa por la planificación, porque la no formal también es planificada, como la formal. Pero puede ser un poquito diferente a lo que es la educación formal, que ya establece así como dentro de la estructura que nosotros manejamos del sistema educativo paraguayo, que también está en uno de los documentos.
comunidad educativa. O sea que hay varias definiciones en este que es muy importante. Este término se usa mucho en la comunidad educativa, el conjunto de personas e instituciones conformadas por estudiantes, educadores, padres de familia o tutores, egresados, directivos y administradores escolares que según su competencia participan en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional. Todo esto encontramos entonces en el artículo 11, a efecto de lo dispuesto en esta ley. Los responsables de la educación, la organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, también categórico. Y lo que quiero llegar a mostrarles es la coincidencia de lo que venimos diciendo ya la estructura del sistema educativo paraguayo, que está en el artículo 26. El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, la de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. Y también, como hemos mencionado, la educación de régimen general puede ser formal, no formal y refleja. Un poco más arriba, artículo 11, están las definiciones. Y la educación formal se estructura en 3 niveles. Primer nivel comprenderá la educación inicial y la educación escolar básica. Acá no hace la distinción todavía como habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque este ya es del 98. Y ustedes recordarán lo que la educación media, hasta el cierto año era del primer curso hasta el sexto curso. Y en la reforma educativa entra el séptimo hasta el noveno y primero hasta el tercero. Todavía la educación, o sea que ya entiende la educación media solamente de 3 años. Que más abajo uno puede visualizar lo que hace referencia a 3 años. Que no hay que confundir con el nivel. El nivel abarca entonces el tercer ciclo y la educación media como segundo nivel. Y la educación superior como también ya hemos hecho en nuestro repaso. Esta es la educación inicial. Está el preescolar, o sea que el jardín preescolar en ese caso. Y explica todo lo que es educación inicial. Después está la educación escolar básica. Acá menciona la palabra gratuita. Pero aclara que es la gestión oficial. Será gratuita en la escuela pública de gestión con la inclusión del preescolar. O sea que en principio solamente eran 9 grados, primero hasta el noveno, se le agrega preescolar. Y quedaba pendiente, por ejemplo, educación inicial, jardín, por ejemplo, y la educación media de la gratuidad. Acá justamente ya dice eso, la gratuidad podrá ser ampliada a otros niveles, instituciones o sujetos atendiendo a los recursos presupuestarios, que también era una preocupación. Le estoy hablando de esto porque va a tener relación con lo que voy a hablar después. ¿Visto? Todo esto. Acá habla de la educación media, como les decía, acá solamente habla de 3 cursos académicos, que anterior a eso eran 6, porque primer curso al sexto curso era. Pero ese ya es en virtud también a la reforma educativa. Formación profesional media, la educación superior. La educación superior se ordenará por la ley de educación superior y se desarrollará a través de universidades e institutos superiores y otras instituciones de formación profesional de tercer nivel. Acá define la palabra universidad. Son universidades las instituciones de educación superior que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional y servicio a la comunidad, que se va a convertir en extensión universitaria. Instituto superior, por ejemplo, también puede otorgar títulos de licenciatura, maestría, doctorado, pero ya se hace su desempeño en torno a un campo específico del saber. No es como la universidad que puede dar más de un campo específico del saber. También están los de formación profesional de tercer nivel.
lo que ofrece por ejemplo, el tema de la tecnicatura, como habíamos dicho, o técnico superior, por ejemplo, una tecnicatura. Y la educación de posgrado que están haciendo ahora. En lo que está por encima. Bueno, eso en cuanto a una semblanza a lo que es la Ley General de Educación. Y lo que está vinculado con esto, como una ampliación, y todavía no teníamos la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior ya aparece en el año 2013, que vamos a ver también en la última unidad de qué se trata. Bueno, ustedes van a recordar que le dije que la gratuidad lo abarcaba desde preescolar hasta el 9º grado. Bueno, ocurre algo en el 2010. Esta ley 4088 establece la gratuidad de la educación inicial y la educación media. Entonces ahí ya abarca la totalidad, porque hasta el 2010 incluso se hablaba de lo que la educación media y la educación inicial tenía esa tendencia de que se vuelvan todo privado. Entonces era necesario que también se establezca la gratuidad, tanto en la educación inicial como en la educación media. Entonces, en su artículo 2, esta ley dice, establécese la obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial y de la educación media en las escuelas públicas de gestión oficial, establecida en los artículos 29 y 37 respectivamente de la ley, y menciona la ley 1264, 98 también, que este es un enlace general de educación. Ahora, para la atención, si ustedes lo encuentran un falso verdadero que diga la ley 4088, se puede poner barra 2010, establece la obligatoriedad y la gratuidad de la educación paraguaya en todos los niveles. ¿Qué van a marcar? Falso. ¿Por qué es falso, Helen? No incluye la universitaria. No incluye la universitaria y algo más. Recuerden que esos 10 años, que en principio eran 9, primero al 9º grado y después se le sumó preescolar, ya eran obligatorias y gratuitas. Esta ley solamente incluye la educación inicial, o sea, sería jardín y educación media. O sea, primero al tercer curso del nivel medio. ¿Qué pasa con la educación superior? Pública, ¿sí? Solo educación en la parte pública. ¿Qué pasa con la educación superior? En este momento, ¿qué tenemos en la educación superior en cuanto a la gratuidad? ¿Cómo se llama esa política de la gratuidad en la educación superior? Arancel cero. Muy bien. Arancel cero. Pero tiene sus requisitos. ¿Alguien maneja cuál es el requisito del arancel cero? Si yo, por ejemplo, que egresé en el año 97 de la educación secundaria y me voy a una universidad pública y digo, yo quiero aplicar el arancel cero. A ver, Luis, también dijo que él no aplica. Profe, Sí, si no me equivoco, solamente hasta después de 5 años de haber culminado tu bachiller te sirve el arancel cero. así mismo. Así mismo. En principio solamente era para el colegio público, después se han privado subvencionados. Hoy día Sí, también a los privados ya. Pero así otra es, vez hay profe. una diferencia, ¿verdad? Luis. Hasta donde yo tengo entendido que ahí en la facultad suelo manejar, es para público y privado. Sí, público subvencionado y privado. Sí, así mismo, profe, Sí. así mismo mencionado también. Pero los privados pues lo requieren de un documento respaldatorio.
hasta se puede decir que es una cuestión contradictoria, porque si una persona viene de un colegio privado donde la cuota es muy alta, Ah, pues sí, sí, puede conseguir ese eso es lo que documento. se suele cuestionar ahí en Sí, la facultad. pero tampoco significa que si viene de No un se le, colegio privado cuota no se alta, le, no significa que tenga dinero, ¿verdad? sí, y no se le puede dar tampoco. O sea, sí, O sea, que entra en en- plenaria para su estudio. sí, bro. Pero si ellos consiguen el documento de la Secretaría de la Acción Social, creo que es el documento que declara la insolvencia del postulante, entonces sí se otorga. Pero los aranceles en la pública al menos son muy básicos en cuanto a monto, ¿verdad? Estamos hablando de matrícula, está por los 200.000, derecho al examen está por los 12.000, 14.000 guaraníes, entonces de eso es lo que a uno se le exonera cuando hablamos de arancel cero. En el cursillo de ingreso, sí, al menos en la Facultad de Filosofía, es interesante por el hecho de que estos alumnos que aplican los últimos 5 años de su egreso, un total de casi 1.000.000 de guaraníes, que es lo que van a... Pero ¿qué pasa cuando uno lo egresó y justo hasta diciembre se cumplen los 5 años? Aplica para el cursillo hasta diciembre, pero el cursillo continúa en enero, febrero, y después ya su primer año en la facultad pues ya no aplica, porque pues ya son 6 años. Pero también hay que estar atento cuando ocurre ese tipo de situación de frontera. 5 años se cumplen en el 2025 hasta diciembre, por ejemplo, porque egresó en el 2021 o sea, aplica así. Pero también hay casos que pasan porque no se prestó la atención necesaria para detectar ese tipo de situaciones. Bueno, entonces manejo de información por lo que yo estoy viendo acá, sin ningún problema. Me faltó compartir este documento del Sistema Educativo Paraguayo. Es solamente para la confirmación de lo que ya estamos diciendo, que este. Sistema Educativo Nacional, primer nivel, incluye educación inicial, educación escolar básica, primero y segundo ciclo. El segundo nivel incluye educación escolar básica, tercer ciclo y la educación media. Las aclaraciones también están a la derecha. Y el tercer nivel, educación superior, universitaria y no universitaria. O sea que este es el respaldo de lo que nosotros ya veníamos afirmando. Y también está en el documento hay un documento también que el Ministerio publicó que se llama Carta Orgánica. Y en esa Carta Orgánica está la estructura del sistema educativo paraguayo. Y eso también está publicado. Si ustedes quieren revisar, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, entonces ahora yo me pongo a disposición para lo que no fue claro. Para el examen entonces ingresa, o sea que todos estos materiales de lectura. Si esto que compartimos, vamos a tener en cuenta para el cuestionario número 1. Y el examen, así como se solicitó también acá, va a estar habilitado desde hoy, 18 horas, hasta el viernes, 23:59 horas. ¿Y el cuestionario, profe, va a estar habilitado a partir de hoy o a partir de mañana? De hoy, desde hoy. De hoy. Así Sí. como el examen. Sí, es el cuestionario es lo que usted tiene que cumplir, el único instrumento que vamos a usar para evaluar el proceso. Bueno, está bien. O sea, una evaluación va a haber por cada unidad. Profesor, el Sí. cuestionario sería en el horario de clases, ¿verdad? No, lo que estoy diciendo que va a estar habilitado desde 18 horas. Esto que dice tarea de la unidad 1. Lo que ustedes van a hacer en horario de clase es la lectura. Sí, ¿qué estamos haciendo ahora? Sí. O sea que conmigo ustedes comparten hasta ahora y después de esta hora ustedes se quedan a leer y cuando están en condiciones de cumplir, entonces ya están para hacerlo desde las 18 horas. Gracias, profesor. Ya con la modificación que vamos a realizar.
Y la unidad 2 también yo ya le voy a habilitar para la persona que tenga tiempo, entonces ya va leyendo. Entonces no hay ningún inconveniente en cumplir también. Apenas se inicia la posibilidad, ya puede hacerlo el siguiente sábado. ¿Está bien? A ver, tenemos mano levantada. Mauricio, ¿ya habló? Sí, yo profesor de nuevo, ¿será que podría pedir que se habilite antes? ¿Por qué a las 18 horas recién? Ese ya es el segundo pedido, Mauricio. Ya cumplí contigo un día. ¿Por qué? Porque también pensamos en el interés general. Hay mucha gente que necesita tiempo para poder. Ahora, lo que no le dije todavía que el resultado, por ejemplo, le va a aparecer recién cuando todos entreguen. O sea que ustedes verían el resultado recién el sábado siguiente. ¿Se entiende? Agnes. Sí, tengo una consulta. ¿Cómo sería el cuestionario? No tenemos que redactar si no es Marcar. falso, verdadero, marca. Ah, Sí, ok. solo marcar. Ok, muchas gracias. Sí. Sergio. Bueno, y el otro tema también que la asistencia Ya es una cuestión pregunta, profesor. automática. Pregunta. Sí. Sergio, adelante. Sergio, tu micrófono. Sí, profesor, ahí ya contestó mi pregunta. Esa era mi pregunta. Ah, está bien. Es falso y verdadero. Sin problema. Bueno, entonces así cumplimos con la primera parte de este módulo. Le agradezco mucho la atención y la participación y que tengan éxito en su cuestionario número 1. Y que pasen excelente fin de semana y toda la semana. Ahora hasta nuestro encuentro que será el siguiente sábado. Muchas gracias, profesor. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Gracias. Gracias, compañero. Que estén Hasta bien. la próxima. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos en la próxima clase. Así será. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.